Ok, entonces estas dos instancias, la que critica y la que es criticada, la que censura y la que es censurada, que es el deseo, ¿en qué parte entran dentro del aparato psíquico? ¿Dónde están? ¿No? O sea, esa parte que dice, si te quieres expresar deseo sexual, puedes hacerlo, pero solamente si te disfrazas, si te modificas, ¿no? Pues vamos a ver cómo funciona esto en el esquemita que vimos. Entonces aquí es donde hablamos directamente ya de la primera tópica. Aquí en este capítulo en específico y en este tema, Freud toca la primera tópica, ¿ok? Hablando de que en el aparato psíquico hay dos partes principales, una que censura y una que es censurada. Y de estas se deriva el sueño, ¿no? Porque está un deseo que quiere pasar y cuando es censurado logra pasar en un sueño manifiesto, ¿no? O sea, gracias a estas dos es que podemos soñar, es que se produce un sueño, ¿no? De ahí se deriva el sueño tal cual. Entonces, vamos a verlo en el esquema de esta forma. Tenemos aquí al sistema perceptual, a la percepción, ¿no? Va a pasar la información, va a dejar huellas némicas, huella némica 1, 2, 3, 4, etcétera, y la información va a quedar arrojada en el inconsciente, ¿ok? Posteriormente, luego se va a expresar en un deseo. Del inconsciente va a partir al preconsciente, ¿no? Pero aquí en el preconsciente es aquí en esta parte donde está la censura, ¿no? Esta, aquí de las dos instancias que vimos, que hay una parte que censura y otra que es censurada, la que censura está aquí, en el preconsciente, y la que es censurada, pues es obviamente esta, la parte inconsciente, ¿no? En donde se arroja todo lo inconsciente, todo lo que está lejos de la memoria, ¿no? Entonces, aquí están, en esta parte se ubicarían estas dos instancias, la que censura y la que es censurada. La que censura sería aquí, en el preconsciente, y la censurada sería esta, la parte inconsciente, ¿ok? Entonces, el material inconsciente va a querer pasar a la conciencia, aquí que está representado por CC, va a querer pasar a la conciencia, tal cual el deseo. Pero el preconsciente le va a decir, solamente te voy a permitir que accedas a la conciencia si te deformas, ¿ok? Entonces, si se deforma, pasa como un sueño manifiesto. A la parte consciente es lo que podemos recordar, ¿ok? Pero solamente queda en un nivel de conocimiento, porque acuérdense que aquí también está la motilidad, ¿no? Está la vía de la motilidad. Pero ¿qué pasa en el sueño? Cuando nosotros dormimos, las vías de la motilidad quedan apagadas, están cerradas. ¿Por qué? Porque estamos descansando, estamos durmiendo, no nos movemos. Si las puertas de la motilidad en el sueño estuvieran abiertas, actuaríamos el sueño, actuaríamos el deseo, ¿no? Y obviamente eso no puede ocurrir, eso no puede pasar. Por eso en el sueño, las vías de la motilidad están cerradas, a diferencia de en el día, que están abiertas. Yo les decía, alguien, por ejemplo, les da una cachetada, la cachetada la percibe el sistema perceptual, pasa por, por todo el aparato psíquico, los sistemas némicos, se elabora una respuesta rápida y por la vía de la motilidad surge una respuesta motora. Por ejemplo, le devuelves la cachetada, ¿no? En el enojo. Habrá otras personas que ante eso no hagan nada y les dé miedo. Habrá otras personas que huyan, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes respuestas ante lo mismo. Porque lo que hay dentro del aparato psíquico es distinto para cada persona. ¿Ok? Por eso es que, aunque pase en cuestión de segundos que una persona te dé una cachetada y tú respondas, pasa en cuestión de segundos porque ya está estructurado el aparato psíquico de una manera, de una forma en específico, ¿no? Entonces, ahí está la puerta de la motilidad abierta, pero en el sueño la motilidad está cerrada, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante de tener en cuenta porque es el indicio para hablar de la regresión posteriormente. Pero bueno, hasta aquí vemos que el preconsciente es el que controla el acceso a la motilidad, ¿no? Por eso al dormir la motilidad está cerrada. Esta puerta está cerrada y no, y lo vemos el sueño en imágenes, ¿va? Y podemos decir que el preconsciente está más cerca del inconsciente, por eso los puse aquí. El preconsciente está más cerca del inconsciente y la motilidad está unida a la conciencia, a la parte consciente. ¿Ok? Entonces, así es como funcionaría en el sueño este esquema.
Pero luego Freud nos va a hablar de algo más, ¿no? Dice, lo preconsciente puede acceder a la conciencia si cumple con ciertas condiciones como la intensidad o ser captado por la atención, ¿no? O sea, si el deseo es muy intenso, el material es muy intenso, entonces lo que va a hacer el preconsciente es deformarlo, porque ahí está la censura, lo va a deformar para que pueda pasar. O de plano va a producir un olvido, ¿no? Ahí es donde viene el olvido. Este, entonces, dependiendo de la intensidad también y de la atención que tenga el aparato psíquico para esto, es como vamos a recordar o cómo se van a crear las lagunas mentales. Aquellos elementos de más intensidad que más tengan disfraz van a ser aquellos que vamos a poder retener más y que vamos a recordar más. Pero aquellos de menor intensidad, ¿no? Estímulos de menor intensidad del inconsciente o que estén bastante censurados, al grado que no se entiendan, puede crear lagunas mentales, ¿no? En el sueño. Entonces el inconsciente es la instancia que está detrás del preconsciente. Y en lo inconsciente puede ser consciente pasado por el preconsciente. Entonces si lo vemos, tiene un orden. Por eso decíamos hace dos clases o hace una clase, no me acuerdo si fue en la pasada. Sí, fue en la pasada, cuando hablamos de la regresión, que el aparato psíquico tiene varias partes, que hay un orden lógico. Está primero lo inconsciente, lo preconsciente y lo consciente. Ese es el orden, ¿va? Por el cual la energía pasa. Entonces, el preconsciente es lo que está entre la conciencia y la inconsciencia. Y es la puerta, ¿no? Es como una puertita que se va a abrir para permitir que ciertos contenidos pasen o no, dependiendo de qué tan disfrazados, modificados, deformados están, ¿no? Para ser captados. Entonces, lo inconsciente se puede lograr hacer consciente siempre y cuando pase por lo preconsciente, ¿va? Es la única forma en la que puede pasar, porque directamente no. O sea, tiene que llegar al preconsciente para ser deformado, tal cual. ¿Ok? Entonces, esa es la lógica. Por eso aquí les vuelvo a poner este esquema que yo utilizo mucho para entender la primera tópica, ¿no? Aquí también está la segunda, pero esa no voy a hablar mucho de ella. Pero es para que entiendan como que la lógica, ¿no? El orden que sigue toda esta cuestión. Vamos a hablar, y los que estuvieron conmigo en evaluación psicológica van a recordar estas diapositivas porque fueron las mismas que usé para aquel curso, para hablar un poquito de cada parte. El sistema consciente. Este comprende todos los fenómenos intrapsíquicos, ¿no? Que son pensamientos, vivencias, emociones, que en algún momento han sido verbalizados, por lo que están en el archivo mental del sujeto. Y Freud decía que solo podrá hacerse consciente aquello que alguna vez fue percepción consciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que la parte consciente, como veíamos, es un órgano perceptual, ¿no? El consciente únicamente percibe, tanto hacia afuera como hacia adentro. Hacia afuera los estímulos de los que habla el conductismo, por ejemplo, pero también hacia adentro, ¿no? Pensamientos, sentimientos, emociones, también los percibe, ¿ok? Entonces, todo lo que alguna vez hemos vivido, ¿no? Es aquello que puede venir a la conciencia, ¿ok? Entonces, por eso Freud dice, solo podrá hacerse consciente aquello que alguna vez fue de percepción consciente, ¿ok? Así sea algo muy temprano, a algo que hayas vivido a los 2 años, puede venir consciente, puede ser consciente de ello únicamente porque alguna vez fue consciente, fue material consciente, ¿no? Porque yo les decía que la conciencia es como un órgano que percibe y es como que da entrada a estímulos, pero por aquí lo saca, ¿no? Por aquí entra y por aquí lo saca. Y únicamente se va a quedar con la huella anémica del estímulo, lo que deje marca, ¿no? Entonces, esa es la parte consciente, únicamente percibe hacia afuera y hacia adentro. Lo preconsciente sería entonces lo latente, las ideas que tenemos en la latencia. Es aquello que no está en la conciencia tal cual, o sea, porque la conciencia es aquello que percibimos. Por ejemplo, mis palabras que estoy diciendo en este momento son conscientes porque las están oyendo. Porque algo muy importante que se me pasó, el sistema consciente, por ejemplo, para poder percibir lo de afuera, va a utilizar los 5 sentidos, ¿no? Oído, olfato, tacto, los 5. Entonces, ahorita lo que estoy diciendo es información auditiva que está entrando por su oído y está siendo captado por el aparato psíquico,
¿no? Y únicamente van a recordar posteriormente, o si por ejemplo al final de la clase le digo a alguien al azar, ¿podrías hacerme un resumen de lo que hoy vimos? Únicamente dirá las huellas, no va a decir todo lo que yo dije tal cual, solamente las huellas némicas, ¿ok? Entonces, el sistema preconsciente es aquello que no está en la conciencia, porque la conciencia es momentánea, ¿no? O sea, es por segundos, pero que es capaz de hacerse consciente en un determinado momento. Está más cerca de lo inconsciente que de la conciencia. Se puede acceder a él con ciertos procedimientos. Por ejemplo, el recuerdo de una calle, rostro, apellido, nombre, fecha o número. Entonces, lo preconsciente es lo que nosotros podríamos llamar que es, por ejemplo, esto de lo tengo en la punta de la lengua. No me acuerdo muy bien qué es, pero lo tengo, ¿no? O sea, dame chance, déjame recordar y te lo voy a decir, ¿no? Eso sería preconsciente. Es como si yo le preguntara ahorita a Tony, ¿cómo se llama la calle donde vives? Me podrá decir el nombre de la calle, ¿no? Pero no es que todo el tiempo esté pensando en el nombre de su calle. Eh, o si le pregunto a Jacibe, ¿cómo se llamó tu primer novio? Me lo podrá decir, pero no es como que todo el tiempo esté pensando en quién fue su primer novio, ¿no? Entonces, es información preconsciente que en determinado momento la podemos traer a la conciencia con un poquito de esfuerzo, ¿no? Pero no es aquella que está en la conciencia tal cual, ¿no? Es lo latente. Por eso es que cuando analizamos un sueño, vemos contenido manifiesto y contenido latente, porque el contenido latente son las ideas que están en el preconsciente, aquellas que están dentro de nosotros que las sabemos, pero que para traerlas a memoria, a lo consciente, hay que poner un poquito de esfuerzo, ¿no? Y entre todas esas ideas latentes está el inconsciente, está el deseo inconsciente. Entre todo ese hilo, esa telaraña de ideas latentes, ahí está el inconsciente, ¿ok? Y el inconsciente es el de mayor importancia para Freud, pues es todo aquel material que está oculto, está reprimido, y solamente podemos acceder a él mediante el psicoanálisis, ¿ok? Mediante un procedimiento psicoanalítico, una terapia psicoanalítica, podemos acceder al inconsciente, conocer nuestro inconsciente. Por eso es que este tema de psicología de los procesos oníricos habla de la psicología más pura que hay, porque yo estoy seguro, casi seguro, que en todo lo que han cursado de carrera hasta ahora, si yo les dijera lo que han estudiado hasta ahorita, ¿creen que realmente es psicología como tal? ¿O solamente son como que cachitos de psicología que van viendo? Probablemente dirán que son como cachitos, o sea, si les digo, ¿se consideran ahorita estudiantes realmente de la psicología como una ciencia? Quizás me dirán, pues se supone, ¿no? Que soy estudiante de psicología, pero pues no sé bien, no me han enseñado la psicología como tal. Me han enseñado la historia de la psicología, me han enseñado las diversas teorías del aprendizaje, me han enseñado qué son las emociones, tal vez, ¿no? Pero psicología como aquello que está dentro de cada uno, que es la causa de por qué cada uno se comporta a como se comporta, pues eso tal vez no lo han estudiado como tal, o no lo han visto reflejado, no lo sienten así. O sea, si yo les digo, ¿realmente creen que hasta ahorita han estudiado psicología como tal? A como se entiende la psicología, que es el estudio de la mente, del alma, o sea, en toda la complejidad de lo que involucra la mente, que eso me dirían que no, que cachitos, ¿no? De lo que van captando ahí de las clases. Entonces, esta psicología que les estoy enseñando, psicología del inconsciente, es la más pura, porque es donde estamos estudiando cómo se produce todo el material psicológico, el material psíquico, que es la causa de que tú hoy en día te comportes como te comportas, ¿no? Tú podrás decir, mi carácter, yo soy muy explosiva, o soy muy explosivo, o soy muy valemadrista, o soy lo que sea, ¿no? Como sea que sean, eso que ustedes son se debe a su inconsciente, ¿no? Está determinado por el inconsciente. De ahí parte todo, ¿no? Por sus pulsiones, por sus deseos inconscientes, por su material reprimido, sus vivencias, cómo es que en el aparato psíquico han hilado todo lo que han vivido hasta ahora, cómo lo van asociando, ¿no? Eh, todo eso es el por qué son ustedes ahorita como son. Entonces, si de repente se preguntan, por ejemplo, ¿por qué me siento deprimida o por qué me siento deprimido? ¿No? Este, si lo tengo todo, o sea,
tengo una carrera, estoy estudiando una carrera, tengo un techo, tengo una cama, tengo alimento, tengo familia, tengo novio, tengo novia, y aún así siento como que algo me falta, ¿no? Me siento desanimado, me siento triste, me siento, y no sé por qué, ¿no? Y es algo que se le critica, por ejemplo, a la gente que es, por ejemplo, de dinero, que la gente luego lo suele criticar, ¿no? Tú tienes dinero, ¿de qué te quejas, no? ¿O por qué te deprimes? Bueno, eso se debe, y la depresión, en este caso, que puede venir en esta forma de me siento mal o deprimido, lloro, pero no sé por qué en sí, esto es a causa de un conflicto de las instancias psíquicas, ¿no? Un conflicto del inconsciente con el super yo, por ejemplo, ¿no? Que está a nivel tan inconsciente, tan oculto, tan deformado, que hace que ustedes ni se enteren de dónde viene, ¿no? Pero es un conflicto a nivel tópica, ¿no? Ese malestar que ustedes pueden sentir quizás de me siento mal, triste por tal cosa y no sé de dónde viene, tiene que ver con un conflicto a nivel tópica, ¿no? Primera tópica y segunda tópica de Freud. Entonces, todo proviene de la parte inconsciente, ¿no? Por eso es que yo siento, y no es por vanagloriar un poquito este curso, pero yo siento que han aprendido realmente lo que es la psicología del ser humano como una persona subjetiva que piensa, que tiene emociones, que cada persona es distinta a otra, que han estudiado la psicología más ahorita con estos cursos o con estas clases, con el material que hemos visto, que quizás a lo largo de la carrera, ¿no? Con lo que es el psicoanálisis, porque es aquella que se mete realmente a buscar en lo más hondo de nosotros, ¿no? Entonces, pues esta es la psicología. Para mí esta es la psicología, ¿no? La psicología verdadera, la psicología realmente del ser humano. Los demás es la psicología de la conducta, la psicología de la cognición, la psicología del aprendizaje, que bueno, son derivados, ¿no? Pero esta es la psicología del ser humano como individual, como una persona subjetiva, que piensa, que cambia, que un día es una persona y otro día es otra, ¿no? Entonces, bueno, es por eso que para mí esta es la psicología más pura que hay, ¿no? Y la psicología real tal cual. Pero bueno, esto fue como que una descripción muy general de qué es consciente, preconsciente y consciente, ¿no? Y les vuelvo a poner el mismo esquemita que les ponía hace unas clases. Conciencia tiene que ver con percepción, pensamiento, preconsciente con restos némicos, o sea, las ideas latentes, e inconsciente con pulsiones o recuerdos reprimidos, deseos reprimidos, ¿no? Y bueno, entonces el movimiento progresivo o la dirección progresiva que veíamos, la línea que veíamos en el esquema del aparato psíquico, es aquella que va de lo inconsciente para el consciente, pasando por el preconsciente. ¿Ok? Aquí está. Este es movimiento progresivo del sueño. Aquí. Parte del inconsciente, pasa por el preconsciente y termina en el consciente. Esta es la dirección progresiva del sueño. Por eso aquí sí les puse así, movimiento progresivo del sueño, cuando lo inconsciente pasa a lo consciente por lo preconsciente. ¿Ok? Entonces ya con el esquema nos es más claro, ¿no? De cómo es esto. Entonces, esto en primera instancia sonaría como difícil o complicado, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que lo inconsciente pasa a lo consciente por el preconsciente? Bueno, es fácil de entender cuando ya hemos estudiado todo esto de antemano, ¿no? Entonces, yo les decía que durante el día, el movimiento progresivo queda realizado por la censura, ¿no? La censura es un obstáculo, ¿ok? Pero en la noche, la censura psíquica se relaja y disminuye. O sea, cuando estamos despiertos, los deseos inconscientes que en la noche, por ejemplo, pasarían a la conciencia por el preconsciente, en el día esto no ocurre, porque en el día yo les decía que la censura es más alta, ¿no? Porque estamos despiertos, estamos pensando con pensamiento consciente, o como también en psicoanálisis llamamos, con pensamiento secundario, ¿no? Pensamiento secundario. Entonces, el pensar de manera lógica, consciente o con pensamiento secundario hace que la censura esté muy alta, por lo cual los deseos, que son del inconsciente, no pueden pasar, ¿no? No podemos en el día ser conscientes de nuestros deseos inconscientes, porque la censura está muy alta, ¿no? A menos que, por ejemplo, se manifieste el inconsciente, por ejemplo, en lapsus, ¿no? En lapsus, que digamos una palabra que no queríamos decir, ¿no? Lapsus, olvidos, ¿no? Se me olvidaron las llaves del coche, se me olvidaron las llaves de la casa, se me olvidó el celular, ¿no?
Esos son manifestaciones del inconsciente, ¿no? Lo que se le conoce como actos fallidos, que habla Freud también en la obra de Psicopatología de la vida cotidiana. Ahí habla de los actos fallidos y por qué estos actos son fallidos y provienen del inconsciente, ¿no? El olvido, el decir una palabra por otra, ¿no? O el decir algo y luego corregirlo porque no es lo que querías decir. Estos son, por ejemplo, manifestaciones que sí se pueden dar en el día estando conscientes, ¿no? Pero son actos fallidos porque son, no es que todo el tiempo, sino que en estos actos fallidos el inconsciente se asoma por breves segundos y luego vuelve a ser censurado, ¿no? Porque decimos, ay, me olvidé de las llaves. Y lo pensamos de manera lógica, ¿no? De, ay, pues, ¿no? Qué distraído, distraída fui. Por la censura. Es la explicación de la censura, ¿no? Pero esto proviene por una causa inconsciente, ¿va? Entonces, en el sueño, este movimiento progresivo puede fluir más, porque la censura se rebaja, ¿no? Disminuye, tal cual. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o van bien, hasta ahorita van comprendiendo todo lo que vamos hablando. Entonces, luego Freud nos va a decir que hay sueños que no tienen imágenes, que son frases, ¿no? O que son conocimientos. Por ejemplo, no me acuerdo, por ejemplo, es decir, no me acuerdo qué soñé hoy, pero solamente sé que estaba yo en la playa. Pero no te acuerdas de haber estado en la playa, pero lo sabes, ¿no? Sabes que estuviste en la playa en tu sueño. Es un sueño sin una imagen, pero sí con un conocimiento o con una frase. Un ejemplo de este sueño es, por ejemplo, el de Freud, ¿no? De mi amigo R, es mi tío José y tengo un gran aprecio por él. O sea, ese fue el sueño, fue solamente una idea. Yo sé que mi amigo R es mi tío José. O sea, no es como que él lo haya visto en una imagen tal cual, ¿no? Pero él sabía que era su tío José y que aparte tiene una barba que se parece a la de su hermano, ¿no? Entonces, hay sueños que son solamente puras frases o que son puros conocimientos y que no hay imágenes. Pero hay sueños, y son la mayoría, en los que sí hay imágenes, que podemos recordar qué pasó a manera de imagen en el sueño, que son la mayoría de los que presentamos, ¿no? A estos sueños son alucinatorios, ¿ok? A estos sueños donde podemos ver imágenes, los vamos a catalogar como sueños alucinatorios. O sea, son alucinaciones tal cual. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué se le catalogan así como alucinatorios? Por la dirección regresiva. Esa es la causa de que se le cataloguen así, por la dirección regresiva. ¿Ok? ¿En qué consiste la dirección regresiva? Bueno, dice, los sueños alucinatorios ocurren, y bueno, cuando ocurren estos, es porque la excitación ha tomado un camino regresivo. O sea, ha ido del sistema P al motor, pero se ha topado con la motilidad cerrada. Entonces, lo que ha hecho es ir en dirección inversa, regresiva. Ha vuelto al polo de la percepción. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el movimiento progresivo? Bueno, yo les decía, entra un estímulo al sistema perceptual, pasa por el aparato psíquico dejando huellas némicas, ¿no? Y se arroja en el inconsciente, el material reprimido, ¿ok? Luego en el sueño, del inconsciente, donde hay deseos, van a querer expresarse a la conciencia, ¿ok? Entonces va a partir del inconsciente, se va a deformar y acuérdense que en la dirección progresiva lo que hacíamos es terminar en la puerta de la motilidad, ¿no? Dábamos una respuesta motora. Por ejemplo, la cachetada, ¿no? Yo te doy una cachetada y tú me la devuelves. Esa es la respuesta motora, ¿no? Aquí es donde sale el estímulo en una respuesta motora. Pero en el sueño yo les decía que la motilidad está cerrada. Entonces, este deseo no puede pasar tal cual a la conciencia. Porque yo les decía que si la motilidad estuviera abierta, entonces actuaríamos el sueño, actuaríamos el deseo. Pues obviamente no se puede, porque la motilidad está cerrada. Entonces, ¿qué hace? Viene esta dirección progresiva, por acá, por acá, por acá, se topa con la motilidad cerrada y lo que hace es regresar, ¿ok? Regresa ahora del preconsciente al inconsciente, toma huellas némicas y regresa al sistema P, regresa a la percepción.
¿no? Y acuérdense que la percepción es aquella que percibe tal cual, ¿no? O sea, que se encarga de percibir cualidades, ¿no? Cómo era, a qué sabía, de qué tamaño, de qué color, aromas, ¿no? Percibe cualidades. Entonces, es aquí en donde se forma la imagen del sueño, ¿ok? Es aquí donde se proyecta una imagen, en donde podemos ver imágenes que tienen cualidades, cualidades de lo que hemos vivido, ¿no? Porque acuérdense que el inconsciente va a tomar material, por ejemplo, de la víspera, de lo que pasó el día de ayer. Entonces, por eso podemos en el sueño soñar, vaya, algo que pasó el día de ayer tal cual, porque estamos reproduciendo otra vez eso que vivimos el día anterior, ¿no? Entonces, esa es la dirección regresiva. Entra un estímulo al sistema P, pasa por el sistema anémico, deja huellas némicas, se arroja en el inconsciente, luego en el sueño. El inconsciente va a querer expresarse a la conciencia, pero al encontrarse con la motilidad cerrada, va a tomar una vía regresiva para volver al sistema P, ¿no? Al polo de la percepción. Va a intentar volver a lo vivido, ¿no? A la huella de la percepción, a lo que la vida real vivimos, ¿no? Y es ahí en donde vemos una imagen en el sueño. ¿Va? Esa es la vía regresiva y eso es a lo que nosotros le llamamos como regresión. Vean que no tiene que ver nada entonces con regresar a vidas pasadas o estas terapias de hipnosis donde, a ver, vamos a volver a tu infancia, ¿dónde estás? No, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con este movimiento que se da a nivel aparato psíquico, ¿no? Entonces, por eso es que se producen los sueños alucinatorios, ¿ok? Porque en la vía regresiva volvemos al polo perceptual, al polo de la percepción, en donde captamos imágenes. Y entonces, al regresar a este polo perceptual, se crea una imagen, ¿no? Una imagen con cualidades que podemos nosotros decir, tal cual. Y entonces, ya regresando acá, a la percepción, es donde podemos ver un sueño manifiesto, ¿no? Entonces, aquí se los puse en este esquema, ¿no? Aquí está, vía dirección progresiva y aquí está dirección regresiva, ¿va? Dice, no solo pasa en el sueño, o sea, este movimiento regresivo no solamente ocurre cuando soñamos, también cuando nos ponemos a recordar, vamos también hacia atrás, ¿no? Intentamos volver a lo vivido, a la huella anémica, en una dirección regresiva. Si yo les pregunto, si alguna vez han acampado en algún lugar, ¿cómo fue? Y empiezan a recordar. Y en su recuerdo vienen imágenes, ¿no? Imágenes del momento exacto de cuando fueron a acampar, ¿no? Volver a lo vivido, regresar a lo vivido, ¿ok? Es decir, partimos del presente, ¿no? De lo consciente del día de hoy a las huellas némicas para volver al sistema perceptual de aquel momento, ¿ok? De lo que vivimos. Entonces, cuando recordamos, estamos haciendo regresión, tal cual. Entonces, la regresión, les digo, no solamente pasa en los sueños, también ocurre en los recuerdos, ¿no? Intentamos volver a lo vivido, a la huella anémica. Y también pasa en la alucinación. En las alucinaciones volvemos también, ¿ok? Al sistema perceptual, del origen de la alucinación. Pero aquí hay una cuestión, que la alucinación no es voluntaria y el sueño tampoco es voluntario. El recuerdo sí, cuando lo recordamos es algo voluntario, pero la alucinación no es voluntaria y el sueño tampoco es voluntario. Entonces, aquí les pongo, el recordar es voluntario, o sea, la regresión implica un retroceso dentro del aparato psíquico, desde el acto complejo de la representación, o sea, ¿qué es la representación? Lo que podemos representar en la conciencia el día de hoy. O sea, vamos desde la representación al material bruto de las huellas némicas en las que está basado. ¿No? Eso ocurre en las alucinaciones y en los sueños, ¿va? Partimos de las representaciones conscientes del día de hoy al material bruto de donde proviene, ¿no? De las huellas némicas. Entonces, eso es movimiento regresivo. Otra vez, entra por el sistema P, por ejemplo, eh, supongamos que ustedes cuando tenían 8 años, eh, les voy a poner el ejemplo de mi hermana pequeña. Ella cuando tenía 6 años, fuimos a una playa
y fuimos a comer a un restaurante donde tenían varios animalitos y entre ellos había pollitos. Entonces estábamos sentados y un pollito vino y le picó la mano, ¿no? Y entonces ella se puso a llorar, fue algo así muy feo para ella, ¿no? Ver que un pollo le había picado la mano y bueno, ahí está. Ella ahorita tiene 13 años, ¿no? Pero supongamos, esto ya me lo voy a inventar. Cuando ella crece, ella, por ejemplo, puede soñar con ese momento, ¿no? En ese momento que entró el piquete del pollito y el ver el pollito que fue el que la picó, entró por el sistema perceptual, ¿no? O sea, vio el pollo, vio cómo era el pollito, vio que era amarillo o que era negro, no sé, dependiendo, ¿no? O sea, vio las cualidades del pollito, recuerda la sensación del piquete, ¿no? Y recuerda que ella lloró, ¿no? Que ella lloró y que fue algo muy feo, que sintió una opresión en el pecho del miedo, ¿no? Eso es lo P, eso es lo que ocurrió en la vida real, ¿no? Y este estímulo va a pasar por el aparato psíquico, ¿no? Pero únicamente va a quedar en huella anémica lo más importante, ¿no? Lo que deja una huella de esa experiencia. Por ejemplo, la visión de un pollo, ¿no? El pollo puede ser la huella anémica. Y de aquí puede provenir, por ejemplo, el miedo a los pollos, tal vez después, ¿no? Entonces, bueno, después, esto del pollo, la imagen pollo, va a quedar a manera de huella anémica. Pero dolor de lo del pollito, y quizás el contexto en el que estaba, que era la playa, esa información queda a nivel inconsciente. O sea, de esa no se va a acordar, ¿no? Cuando crezca. Entonces, luego, en el sueño, lo que va a pasar es que esto que quedó aquí, ¿no? Por ejemplo, el miedo y la playa, va a querer manifestarse, ¿no? En la conciencia. Esto va a pasar por el preconsciente le va a decir, disfrázate, entonces puede soñar algo similar, ¿no? A una playa y al miedo, pero deformado, ¿no? Por ejemplo, que puede soñar quizás que está en una alberca y que la alberca tiene tierra, ¿no? Y está haciendo como que una deformación, por ejemplo, de agua, arena y que la alberca, por ejemplo, estaba muy honda y que a ella le daba miedo ahogarse, ¿no? Entonces ahí están los elementos, arena, agua y que está muy honda y le provoca miedo. Es una deformación a una playa, la cual tiene arena, tiene agua, ¿no? Y en donde ocurrió esa situación traumática que le causó miedo. Entonces va a querer ella actuar este sueño, por ejemplo, ¿no? Esto de verse en una alberca que tiene mucha arena, probablemente lo vaya a actuar, pero como la motilidad está cerrada, entonces esto regresa, ¿no? Esta idea abstracta va a regresar a la percepción, ¿no? Y entonces aquí en la percepción es donde va a unir todo, ¿no? Se va a ver ahora sí en una alberca con arena, ¿no? Este, y que está muy alta y que esto le provoca miedo, pero lo va a percibir y se va a crear ahí la imagen. O sea, ya no lo va a actuar porque la motilidad está cerrada, sino que mejor va a tomar una vía regresiva a ese momento en donde lo vivió en la vida real y va a formar una imagen, ¿no? Es un ejemplo que ahorita yo me inventé para poder entender cómo funciona la vía regresiva, ¿no? Entonces, así es como funciona la regresión. Esto es lo que conocemos como regresión en psicoanálisis, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahorita tienen alguna duda, porque ya estamos entrando en tópicos un poco más complejos. Vamos a hablar, ok, perfecto. Vamos a hablar ahora de las alucinaciones, ok, porque están muy unidos al sueño, porque el sueño en sí mismo es una alucinación, o podríamos más bien decir que el sueño es un grado de regresión, ¿no? La regresión tiene distintos grados, ahorita lo vamos a ver. Alucinaciones, dice, durante la vigilia, la regresión no va nunca más allá de la huella anémica, ¿no? O sea, cuando recordamos algo, siempre el límite va a ser únicamente a nivel huella anémica, a nivel recuerdo, no va a ir más allá. O sea, la regresión solamente va a llegar hasta ver una huella anémica, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se puede revivir la imagen de la percepción. Eso es imposible. O sea, no podemos viajar en el tiempo a ese momento donde pasó. Únicamente podemos recordarlo, llegar a una parte de recordar. Ese es el límite, ¿no? Pero si de repente esta imagen que estamos recordando se revive, ¿no? Entonces es ahí donde se produce una alucinación. O sea, la alucinación es donde ya
se pasa la frontera, se rompe la barrera, ¿no? En el recuerdo únicamente llegamos hasta la huella anémica, porque no se puede revivir una imagen, porque ya pasó, ya está en el pasado. Pero si de repente se llega a revivir la imagen, es ahí donde hablamos de una alucinación, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque a lo vivido, a lo que ya vivimos, no se puede volver. Esto ya pasó, ¿no? Lo que quedó de lo vivido es la huella anémica, es la huella de memoria, es el recuerdo, ¿no? Es con lo que nos quedamos de lo que ya pasó, ¿ok? Pero en la alucinación hay un intento de ir de nuevo a lo vivido, o sea, de vivir realmente otra vez aquello que pasó. O sea, ya no quedarnos a un nivel únicamente de recuerdo, sino volver a vivir eso que pasamos, ¿no? Entonces se revive en las alucinaciones la huella de la percepción, de lo que se percibió en aquel momento. Entonces la persona lo vuelve a revivir como si estuviera realmente pasando, ¿no? Y entonces ahí viene la alucinación. Por eso las personas ven materializada la alucinación. Es que estoy viendo que alguien me está persiguiendo. O sea, y lo ven realmente, en tiempo presente. Pero es una regresión a algo que pasó, ¿no? Pero la alucinación, yo les decía, está regresando a la huella de la percepción real, ¿no? A lo que realmente ocurrió. Entonces la alucinación por eso es que se produce, porque es un grado más. Es cuando se rompe la barrera del recuerdo, de las imágenes del recuerdo, y se va más allá a querer revivir otra vez lo que se vivió. ¿Ok? Entonces es ahí donde se produce una alucinación. Ahorita vamos a ver ejemplos para que quede un poquito más claro esto, ¿no? Entonces, bueno, la alucinación trata de revivir lo que ya pasó, ¿no? Como si estuviera pasando. Porque yo les decía, no podemos volver a ese momento porque ya pasó. Cronológicamente ese tiempo ya pasó, es imposible volver a él. Pero la alucinación aún así intenta volver a ese momento, ¿no? Un recuerdo no, un recuerdo únicamente se queda a nivel memoria, a nivel imágenes, ¿no? Revivir una huella anémica, una imagen, ¿no? Si yo les digo, a ver, ¿cómo fue, cómo se le declararon a su novio o a su novia? Van a recordar únicamente, pero no es como que se van a parar y van a actuar. Oye, fulano de tal, yo he estado enamorado de ti hace mucho tiempo. O sea, no lo van a actuar, únicamente van a recordar y pueden verbalizar, ¿no? Pero la alucinación va a representar realmente ese momento, ¿no? Tal cual, va a regresar, tal cual. Entonces, la regresión tiene varios grados. Yo les decía, el recuerdo sería un primer grado, ¿no? Porque únicamente recordamos huellas némicas, huellas de memoria. Entonces sería un primer grado. Porque cuando recuerdo, lo que intento es volver al polo perceptual, ¿no? Al sistema P, a lo que pasó, pero sin romper esta barrera entre lo que ya pasó y lo que quiero hacer, lo que quiero actuar, ¿no? El sueño sería un segundo grado de la regresión, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el sueño ya hay una alucinación, ya hay imágenes, ¿no? Pero solamente ocurren cuando una persona duerme. Entonces sería un segundo grado, ya hablaríamos de alucinación, pero solamente cuando la persona duerme, ¿ok? Porque lo que ustedes están soñando, pues sabemos que no existe, que no está pasando en la vida real, sino que es algo que pasó. Son deseos reprimidos de la infancia, ¿no? Este, entonces, el grado más fuerte de la regresión es la alucinación, ¿ok? Porque aquí la persona ya llega a confundir la realidad con lo que alucina. Ya la persona que alucina no sabe dónde termina la alucinación y dónde empieza la realidad. Las personas con psicosis, por ejemplo, eso es lo que les pasa, ¿no? Viven en una alucinación creada por ellos mismos, tal cual. Y entonces no diferencian. Incluso las personas con psicosis, por ejemplo, cuando duermen y cuando sueñan, cuando despiertan, no saben distinguir cuando ya dejaron de soñar algo y cuando ya están despiertos, ¿no? Nosotros como personas que no tenemos psicosis, ¿no? Cuando despertamos, ahí es donde sabemos, ah, fue solo un sueño, ¿no? Pero una persona que tiene psicosis no lo puede hacer, ¿ok? No distingue cuando ya dejó de soñar, cuando es un sueño y cuando es la vida real, cuando es una alucinación y cuando es la vida real, ¿no? Y estas se producen de distintas formas, ¿no? O sea, una persona puede estarse viendo quemándose a sí misma y estar realmente percibiendo que se está quemando y sentir un dolor real,
¿no? Incluso se pueden y esto lo llamamos como, ay, ¿cómo se llama? Bueno, una persona, por ejemplo, que puede alucinar que se está quemando, le pueden de verdad surgir quemaduras en la piel, ¿no? Esto lo llamamos como somatización, un proceso de somatización, ¿ok? Se lo conoce así en psicoanálisis, porque la alucinación de verdad es tan fuerte, es tan grande, que llega realmente a afectar a nivel cuerpo, ¿no? Entonces, una persona que, por ejemplo, está alucinando que se está quemando, puede sentir realmente que se está quemando, ¿no? Y por ejemplo, una persona que alucina esto quizás dirá, la única forma en la que yo puedo disminuir esto es pegándome en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un simbolismo de algo, ¿no? Entonces, la persona que, por ejemplo, está alucinando que se está quemando, puede empezar a hacer esto, pegarse en la cabeza, ¿no? Y puede que no lo verbalice, o sea, puede que vamos a una persona con psicosis y que le dé un ataque psicótico y que únicamente esté pegándose en la cabeza, ¿no? O que esté haciendo algo. Bueno, eso que está haciendo es un ritual, es una cuestión simbólica que viene a estar parte de la alucinación. ¿Por qué? Porque la alucinación para él puede ser que, por ejemplo, se esté quemando, ¿no? Sienta que se está quemando y la hacerse así es como que, por ejemplo, está alucinando que esto es echarse agua, ¿no? Echarse agua. Pero eso no lo va a decir, es algo que solamente él va a saber. Pero una persona que no sabe esto únicamente va a ver a la persona pegándose en un ataque de psicosis, ¿no? Porque es una simbolización de algo, ¿ok? Entonces, así es como funcionan las alucinaciones. Entonces, el sueño es una alucinación, pero es una alucinación pues sana, ¿no? Es un síntoma sano, pero las alucinaciones así de la realidad ya son patológicas, ¿no? Ya sé aquí es donde tiene que haber una intervención. Es por eso que las personas, cuando ya están muy psicotizadas, donde el desprendimiento con la realidad es muy alto, es cuando ya se necesita llevar tratamiento psiquiátrico, ¿no? Llevar pastillas, ¿no? Para que puedan controlar todo esto. Entonces, bueno, así es como funcionaría una alucinación. ¿Por qué la alucinación se presenta como se presenta? Por ejemplo, porque ahorita en el ejemplo yo les puse que la persona se ve quemándose y que esto representaría para él, por ejemplo, que se está echando agua. Porque si decimos que el sueño es una alucinación y ya estudiamos a lo largo de todo el curso que los sueños están deformados, que los sueños expresan deseos, que los sueños son trabajados por ejemplo, la condensación, el desplazamiento, la figurabilidad, y la puesta en escena y la elaboración secundaria, ¿no? En la alucinación ocurre lo mismo, ¿no? Lo que se alucina ya está condensado, ya está desplazado, ya está elaborado secundariamente, ya está puesto en escena, o sea, ya está deformado. Por ello es que a las alucinaciones las podemos interpretar también de la misma forma que los sueños, porque ya están deformadas también, ¿ok? O sea, esto de que se está quemando y que esto es echarse agua es, es un disfraz, ¿no? De un deseo que se está expresando en la alucinación. Así como en el sueño se expresa un deseo, en la alucinación también se expresa un puede expresar tal cual. Pues lo que ocurre es que se deforma, ¿no? Se condensa, se desplaza, hay un medio de figurabilidad, ¿no? Y hay una elaboración secundaria, ¿ok? Para no ver cuál es el deseo. Pero la alucinación, igual que el sueño, expresa un deseo, pero ya está disfrazado, ya está deformado también, ¿ok? Entonces, bueno, uniendo estos dos temas, ¿por qué ocurre esta transformación? ¿No? O sea, ¿qué transformación se produce para que esta regresión, que es imposible en el día, sí ocurra en la noche, en un sueño? Y esto se da por modificaciones de la carga de energía en cada uno de los sistemas, ¿no? O sea, inconsciente, consciente, preconsciente, que se hacen más o menos transitables en el curso de la excitación, porque cuando dormimos la motilidad está cerrada, entonces la excitación regresa y vuelve a transitar por los sistemas némicos y los podemos recordar gracias a que fueron deformados por el sueño, ¿no? Por los trabajadores del sueño y que la censura está rebajada. Entonces, esta regresión que no se da en el día porque la censura está alta, en la noche sí se puede producir, ¿no? Porque la censura baja, o sea, los niveles de energía son distintos a lo que son en el día y entonces el material puede transitar, ¿no? De manera tranquila por el aparato psíquico a sistema perceptual
que se encuentra cerrado y luego regresar a la vía de la percepción, ¿no? Al sistema P, a la percepción. Entonces, en la alucinación, las ideas que pasan de una idea abstracta a una imagen por la regresión están en íntima conexión con recuerdos reprimidos o inconscientes. Porque recordemos que decíamos que en los sueños, ¿qué ocurre? Hay una idea abstracta a nivel latente que luego se va a producir en una imagen, ¿no? Es la diapositiva de lo de la playa, ¿no? Por ejemplo, quiero descansar, ¿no? Esa es la idea latente, ¿no? Quiero descansar con mi novia, ¿no? Ya mi novia y yo nos merecemos un descanso. Bueno, esta idea abstracta en el sueño se va a representar con una imagen, ¿no? Viéndote tú en la playa con tu novia, con amigos. Pero ya vimos que esta imagen se produce gracias a la regresión, ¿no? Y que esto se produce por cuestiones reprimidas e inconscientes, ¿ok? De donde viene el material. Entonces, por eso yo les decía que una alucinación se puede interpretar de la misma forma que un sueño. Es el mismo proceso. Una persona tuvo una alucinación, viene a psicoanálisis y la ponemos a asociar libremente, ¿no? A ver, ¿qué se le ocurre en torno a lo que usted alucinó? ¿No? Hable, ¿no? Y sobre esta alucinación, cuénteme sobre ella, qué le hizo sentir, le recuerda algo. Y ahí empezamos a asociar libremente con la persona para ver de dónde proviene, ¿ok? Y le intentamos dar un lugar, ¿ok? Acomodarle en un lugar en el psiquismo. Y es aquí donde surge la cura. La persona deja de tener estas alucinaciones. Como por ejemplo yo con esta compañera que yo tuve en la clase de la maestra Japet, con la que me pusieron a practicar la interpretación de los sueños, que le interpreté el sueño y lo dejó de tener. Un sueño donde ella era constantemente perseguida. Lo interpretamos y lo dejó de tener, ¿no? Igual en la alucinación, cuando se interpreta y le damos un lugar, la ponemos en palabras y la acomodamos en el psiquismo, entonces la alucinación desaparece, ¿ok? Y deja de tener estos, estas alucinaciones y se produce la cura, ¿no? Como efecto colateral. Bueno, hasta aquí alguna duda. Ojas. Vamos a ver ahora los tipos de regresión que hay, ¿no? Los tipos de regresión que Freud nos habla. Vemos que las regresiones, o sea, las alucinaciones, no solamente se producen en la patología, ¿no? O sea, no solamente las personas con psicosis pueden tener alucinaciones, también las personas que tengan una estructura histérica pueden tener alucinaciones, o personas con paranoia pueden tener alucinaciones, o incluso personas sin patologías pueden tener alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, en la histeria, las alucinaciones son en el cuerpo, ¿no? Y son de índole sexual, el histeria. En la paranoia, las alucinaciones tienen que ver con esta cuestión de romper o que se descubra tu deseo, ¿ok? La alucinación gira en torno a ser descubierto el deseo inconsciente. O sea, ese es el núcleo de la paranoia. Hay un deseo inconsciente que se puede descubrir y entonces yo hago a que no se descubra, ¿no? Y esto obviamente se va a desplazar. Va a venir el desplazamiento y lo va a desplazar, ¿no? Por ejemplo, es que alguien me está siguiendo, ¿no? O es que alguien me quiere matar. Es un desplazamiento de algo más, ¿no? De un deseo. Entonces, eso ocurre en la paranoia. Y es una alucinación porque nadie te quiere matar, nadie te viene persiguiendo. Es una alucinación que hay, ¿no? En la paranoia, por ejemplo. Incluso en este libro habla un poquito de la paranoia. Dice Freud que, por ejemplo, personas que tengan miedo, por ejemplo, de que las vean desnudas, o sea, que es un miedo extremo, les da un miedo extremo desvestirse, incluso en su cuarto, que nadie los ve, o sea, donde nadie los ve, pero dice, no, es que alguien me ve, es que alguien me está viendo, ¿no? Entonces, puede que, por ejemplo, vaya a la playa, vaya a a un vestidor para cambiarse y le dé un miedo extremo, es que alguien me va a espiar, es que hay una cámara, ¿no? Arriba hay cámaras y por las cámaras nos ven. Paranoia, que está expresando un deseo, ¿no? Es un desplazamiento. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, el mismo de donde viene el sueño de avergonzamiento ante la propia desnudez, ¿no? Porque ¿quiénes te veían desnudo cuando eras niño, cuando eras niña? Papá y mamá. Y cuando eras niño o eras niña, podías expresarte de la forma en que tú quisieras. No había todavía moral,
no habían los diques psíquicos, ¿no? Entonces, ahí está. Ya luego después, como esto es inaceptable, la desnudez viene en forma de alucinación ante un paranoico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la paranoia. Y cualquier cosa, me quieren matar, me están viendo, es que el gobierno tiene estas ideas, ¿no? Es lo de, por ejemplo, las personas que son muy conspirativas, por ejemplo, las notas que ha sacado Pati Navidad, ¿no? Es que el coronavirus no existe, es toda una maquinación del gobierno y de los altos gobiernos, ¿no? Por Bill Gates, ¿no? No sé qué tanto se dice. O sea, son muchas cuestiones que no son. Es una paranoia muy grande la que tienen estas personas, pero no son más que desplazamientos. Aquí es donde yo creo que ya se están dando cuenta que la condensación, el desplazamiento, los medios de figurabilidad y la elaboración secundaria, creo que con todo esto ya pueden entonces entender o ir comprendiendo que esto no solo se da en los sueños, sino que se da en otros síntomas de la vida de vigilia, ¿no? Por eso es que Freud empezó a estudiar los sueños para poder explicar el funcionamiento psicológico total, ¿no? De la gente común, gente con histeria, con paranoia, gente sana, aparentemente, con neurosis, gente perversa, ¿no? Gente que tenga, por ejemplo, eh, síntomas en el cuerpo, son igual, son producto de la condensación, del desplazamiento. Es por eso que Freud quiso estudiar los sueños, no porque le interesara ser un onirocrítico o un intérprete, sino porque a través de esto se puede explicar el psiquismo, ¿no? A toda la vida del ser humano, tanto sanos como enfermos, ¿ok? Mediante el estudio de un síntoma que es común a todos, que es el sueño, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Vamos a ver unos ejemplos de alucinaciones y ver cómo estas son productos inconscientes y cómo se pueden llegar a interpretar, ¿ok? Ejemplo número uno. Caso de un niño de 12 años con histeria. ¿Cuál es su alucinación? Que en la noche viene a su mente y él ve en la realidad rostros, ¿no? Ve caras verdes que tienen ojos rojos y que lo espantan y no lo dejan dormir. En la noche, siempre que se apaga la luz, él puede ver en su cuarto estas caras, ¿no? Que vienen y no lo dejan dormir. Es una alucinación, ¿va? ¿Cuál es el origen? Bueno, es el recuerdo reprimido de un niño, amigo suyo, que veía hace 4 años antes, ¿ok? O sea, esto proviene de un recuerdo que él ya había reprimido de un amiguito que él tenía hace 4 años y que este era un modelo de vicios infantiles, ¿no? O sea, era una mala influencia, por así decirlo, para él, que le ofrecía, por ejemplo, masturbar, ¿ok? Entonces, la mamá se entera de esto, conoce que su hijo está hablando con este niño que le ofrecía masturbarse, ya conocía estas prácticas, y eh, la mamá le dijo que ese chico era un malcriado, ¿no? Y le dijo, ese tu amigo que tiene como la piel verde y los ojos rojos, ¿no? Porque ese niño en la vida real tenía la piel como con un tono verde, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no? Que hay varios tonos en la piel, ¿no? Gente que tiene la piel como rojita, que la tiene como pálida, como un poco verde, como un poco morada. Bueno, esto era algo en el niño, ¿no? Que la tenía como un tono verde y que los ojos, los párpados, los tenía como rojos, ¿no? Medio hinchados. Entonces la mamá le dijo esto. Entonces, la mamá, ¿qué más hizo? Le dijo a su hijo, ¿no? Estos niños no aprenden nada en la escuela, les van mal en la escuela, son unos cretinos, son unos idiotas y se mueren muy pronto. Ya no te juntes con él, ¿no? Entonces, esto ocurrió hace 4 años. Entonces, esto luego viene en la alucinación, ¿va? Estas caras, ¿no? Que él ve en su cuarto, que son verdes, con ojos rojos, son alucinaciones que están retrocediendo, que están haciendo una regresión a la descripción que su mamá le hizo de su amiguito, ¿no? Que tenía la cara verde y los ojos rojos, ¿no? Entonces, aquí está el origen de la alucinación. Vean que entonces ese niño, cuando él se duerme, esa alucinación que él ve está regresando al polo de la percepción de cuando su mamá le dijo, tu amigo que tiene como la cara verde y los ojos rojos, o sea, está alucinando algo que ya pasó en la vida real.
en ese momento presente, ¿no? Está no solamente recordando las palabras, porque si solamente fuera un recuerdo, bueno, él diría, bueno, mi mamá me dijo que él tenía la cara verde y los ojos rojos, pero la alucinación va un grado más. No solamente lo recuerda, sino que ahora lo ve, ¿no? Lo vuelve a vivir. Ve a los rostros verdes con los ojos rojos que están siendo una regresión en ese momento de la descripción de su mamá con su amiguito, ¿no? Entonces, su mamá le dice eso, ¿no? Esos niños son unos malcriados, les va mal en la escuela, son unos cretinos, unos idiotas y se mueren muy pronto. Entonces ya no juegues con él, ¿no? ¿Ustedes cómo creen que le iba entonces a la escuela a este niño de esta historia? Pues mal, ¿no? Le iba mal. Obviamente porque es un síntoma colateral. Le iba mal en la escuela por esto mismo, ¿ok? Por un miedo que se crea, porque si la mamá le dijo, estos niños no aprenden nada en la escuela, y él lo llegó a hacer con este niño, masturbarse con él, entonces obviamente esto va a crear un efecto en que le vaya mal en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, el tratamiento en psicoanálisis lo hizo perder el miedo, ¿no? Lo trataron psicoanalíticamente, lograron que él perdiera el miedo en la noche, pudiera reconciliar el reposo y más encima terminar la escuela con notas sobresalientes, gracias al tratamiento psicoanalítico, ¿no? Porque el niño pues tenía miedo, ¿no? Tenía miedo y él se sentía como que era un cretino, él, una persona que no iba a salir adelante en la escuela. Entonces el niño tenía un miedo. ¿Cuál era el miedo? A que la segunda profecía de la mamá se cumpliera. ¿Cuál era la segunda? A que se muriera, ¿no? Ese era su miedo, a que esa segunda profecía se hiciera verdad y se muriera, ¿ok? Y ahí estaba el miedo también. Y este miedo se pudo tratar y se perdió, gracias al psicoanálisis, ¿ok? Otro ejemplo, hay una paciente, ¿cuál es el caso? El caso es de una paciente histérica que tiene 40 años y tiene visiones. Al despertar, ella vio a su hermano mayor vestido de fantasma, con una colcha. Y su hermano, en la vida real, él estaba en un manicomio, estaba encerrado en un manicomio, ¿no? Su hijo pequeño dormía con ella en la cama, y para evitar que se asustase y convulsionara si veía a su tío, le tapaba la cabeza con una colcha. Entonces, cuando le tapaba la cabeza, el tío desaparecía, ¿no? El tío desaparece. Ese es el caso, ¿no? Y esas son las alucinaciones. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué se encontró en análisis? Bueno, se encontró que esto es una elaboración de un recuerdo infantil consciente, pero que estaba enlazado con otro material inconsciente. ¿Ok? O sea, su niñera de esta paciente le había contado que su madre, la cual había muerto, por cierto, cuando ella tenía 1 año y medio, había padecido convulsiones epilépticas desde que su tío, o sea, el tío de su mamá, le había dado un susto a su madre. Desde entonces, la madre tenía epilepsia o convulsiones histéricas, ¿ok? Entonces, ese mismo tío era el que aparecía, el que se le aparecía a ella vestido de fantasma con una colcha sobre la cabeza, ¿ok? Entonces, este es el origen, o sea, ¿qué pasa en la alucinación? Ella, cuando duerme, ve a su hermano, el cual está encerrado en un manicomio con una colcha, ¿no? Que la quiere espantar. Y ella, eh, para que el niño no vea, obviamente el niño no lo va a ver porque es una alucinación de ella, pero ella dice, no, es que si él lo ve, se va a asustar y va a convulsionar, entonces lo voy a tapar con una colcha para que no lo vea, ¿no? Todo esto es lo mismo del recuerdo que ella tenía consciente, o sea, ella sí se acordaba que su niñera le había dicho que su madre había fallecido, ¿no? Y que su tío la había asustado y que a partir del susto ella padecía convulsiones epilépticas, ¿no? Eh, pero lo que era inconsciente es esta cuestión de las convulsiones epilépticas, ¿no? Tal cual, eso no lo tenía como que muy consciente. Entonces, aquí hay un motivo de la visión, ¿no? ¿Cuál era el motivo? La preocupación de que su hijo pequeño le pasara lo mismo que a su tío, porque se parecen mucho, ¿no? Eso es lo inconsciente. Esa era la motivación inconsciente que estaba ahí, ¿no? Porque como su hijo y su hermano de la paciente se parecían mucho, ella tenía miedo de que él terminara igual que terminó él, ¿no? Entonces ahí viene. Entonces, en la alucinación están los mismos elementos que el recuerdo, únicamente que en un orden distinto, acomodados de distinta forma.
Por ejemplo, eh, en el recuerdo es el tío el que le da un susto a la mamá. En la alucinación esto se modifica y ya no es el tío, sino que ahora es el hermano. Y ya no es a la mamá, sino que ahora es a ella misma, ¿no? Este, ¿Qué otro recuerdo está modificado? Por ejemplo, lo que sí pasó es que la mamá le dieron convulsiones epilépticas a partir del susto, ¿no? ¿Qué pasa ahora en la vida actual? Bueno, ella esto de las convulsiones epilépticas se las atribuye a su hijo. No es que si él vea a mi hermano, ¿no? Va a tener convulsiones epilépticas. O sea, se las atribuye ahora a él, ¿no? Este, ¿Qué pasa? Bueno, la colcha, ¿no? La colcha la tenía la persona que asustó y ahora en la vida real tapa ahora ella con una colcha, ¿no? O sea, son los mismos elementos, lo que pasó antes y lo que pasa en la alucinación, pero acomodados de distinta forma, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, si esto se trata psicoanalíticamente, esta alucinación va a dejar, ¿no? Se va a curar, va a dejar de estar. Entonces, esos son ejemplos de alucinaciones y cómo se pueden llegar a interpretar, ¿ok? Entonces, bueno, vemos que hay dos fuerzas y Freud nos va a hablar de dos fuerzas, una fuerza sensora y una fuerza regresiva, ¿ok? Las ideas reprimidas no desaparecen, solo se alejan de la conciencia y y sobre estas ideas hay dos fuerzas, ¿no? O sea, la represión no significa que deja de existir, sino que se aleja de la conciencia. No sabemos de él, pero ahí está. Y únicamente vamos a ver sus efectos, ¿no? O sea, de algo que pasó en la infancia, no vamos a saber de él porque está reprimido, pero sí vamos a percibir sus efectos, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas en torno a estas ideas latentes. Una fuerza sensora que empuja para que las ideas reprimidas sigan reprimidas, ¿no? Y es una fuerza constante, ¿no? O sea, no es como que de una vez voy a reprimir solamente una vez y ya. No, reprime constantemente para mantener reprimidas las ideas latentes, el deseo sexual, ¿no? Esa es la fuerza sensora. Y la fuerza regresiva es aquella que estira la idea reprimida para que se pueda expresar en el sueño, ya en la vida actual y con los personajes de la actualidad. Porque vemos que una característica del sueño es que el deseo ocurre como si se estuviera llevando a cabo hoy, ¿no? En la vida actual. Entonces, la fuerza regresiva intenta que esto se exprese en el sueño en la actualidad, ¿no? Haciendo uso de las huellas némicas, volviendo al polo de la percepción para crear una imagen, ¿no? Con las características y cualidades que en alguna vez estuvieron en la vida real, ¿no? Y que el sistema P alguna vez en la vida real captó. O sea, esas cualidades que en alguna vez en la vida real captó en el pasado se van a expresar en una imagen, ¿no? Y esta imagen va a querer expresar estas cualidades, obviamente ya distorsionadas y deformadas por la censura psíquica, por la condensación, el desplazamiento, etcétera, pero en la actualidad, ¿ok? Así funciona el aparato psíquico. ¿Hasta aquí hay alguna duda con lo que hemos hablado hasta ahorita? Ahora Freud nos habla de tres tipos de regresión. Regresión tópica, regresión temporal y regresión formal. ¿Ok? ¿En qué consiste cada una? Bueno, la regresión tópica es aquella que se entiende en el sentido del esquema del desarrollo del aparato psíquico. O sea, ir del polo motor al polo perceptual, lo que veíamos acá, aquí, esto. Esto, o sea, de que entra un estímulo por el sistema P, pasa por el aparato psíquico en dirección progresiva y luego de acá, por cuanto la motilidad está cerrada, regresa al sistema P. A esto se le conoce como regresión tópica, ¿ok? Esto es la regresión tópica, en donde ya se crea una imagen que podemos ver, ya deformada, ya censurada, ya disfrazada, ¿ok? Esa es la regresión tópica cuando un elemento parte de, eh, del polo motor de la percepción al polo al polo de la percepción, perdón, o sea, del polo motor al de la percepción. Esa es la regresión tópica, ¿va? Regresión temporal, ¿en qué consiste? Se trata de volver a formaciones psíquicas anteriores que ya estaban, si se regresa en el tiempo, ¿ok?
La regresión temporal es esto, o sea, tú regresas a algo que ya pasó en el tiempo, que es imposible regresar realmente ahí porque no existen los viajes en el tiempo, obviamente. Esa es la regresión temporal. Regresamos a algo que ya pasó, ¿no? A algo que está expresando un deseo, a la más temprana infancia, ¿ok? Esa regresión temporal. La regresión formal es, son los modos y es cuando modos de expresión y de figuración primitivos sustituyen a los habituales, ¿no? ¿Qué significa esto? Que veíamos que en el aparato psíquico los sueños están en un lenguaje bastante primitivo, ¿no? O sea, el lenguaje del inconsciente es otro lenguaje al de la conciencia, porque tiene otras leyes, ¿no? Son leyes más primitivas. O sea, veíamos que, por ejemplo, si junta a, si en el sueño aparece tu mamá y aparece al lado tu hermana, únicamente va a tener sentido si juntamos a los dos elementos, a la mamá con la hermana. O sea, es un lenguaje primitivísimo, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, tú, no sé, le tienes rencor a tu hermana por algún motivo, ¿no? Pero este rencor no es hacia la hermana, sino que realmente es hacia la mamá, ¿no? Pero solamente, y esto cómo se va a expresar de una manera primitiva, poniendo a la mamá y a la hermana juntas, ¿no? Haciendo alguna cosa X, ¿no? Es un lenguaje primitivo, ¿ok? Que sustituye a lo habitual. Esa es la regresión temporal, ¿no? Es cuando un modo de expresión primitivo sustituye a lo habitual, a lo normal, en la vida consciente, ¿no? Y esto no solamente, la regresión formal no solamente ocurre a nivel onírico, a nivel sueño, también ocurre en la vida real, ¿no? Este, por ejemplo, cuando un niño van a hacer que ya dominó los esfínteres, el ir al baño, por ejemplo, y le van a hacer un hermanito, no va a tener un hermanito. Entonces, cuando el hermanito nace, este niño se empieza a orinar en la cama. Ahí está regresando, está haciendo una regresión, ¿ok? Primitiva, algo de la infancia muy temprana, ¿no? Es algo que ya había superado, regresa. ¿Por qué? No sé, va a depender de cada niño, no va a depender del caso. Entonces, eso puede ocurrir también en la vida real, la regresión formal, ¿no? Un ejemplo de los que vimos de regresión formal en el sueño es, por ejemplo, el de mi amigo eres mi tío y siento un gran afecto por él, ¿no? ¿Por qué? Porque este afecto, por ejemplo, que sentía, era algo para ocultar que más bien él quería que fuera un imbécil, ¿no? Pero está en un lenguaje muy primitivo. Mi amigo eres mi tío y lo quiero mucho. O sea, un lenguaje primitivísimo que está expresando otra idea totalmente contraria, ¿no? Pues a eso lo vamos a conocer como regresión formal, la forma en la que se da, ¿ok? La forma en la que se crea. Por ejemplo, este sueño se creó de esta forma. El deseo de que mi amigo R fuera un imbécil tomó la forma de que mi amigo R es mi tío José y siento mucho cariño por él. Esa es la forma que tomó, ¿no? O en la vida real, por ejemplo, el deseo de que mi mamá me preste más atención se puede formar con que me empiece a orinar, ¿no? Porque van a ser un hermanito y le va a prestar atención a él. Entonces yo me orino, ¿no? Y en esa forma voy a hacer a que mi mamá me preste atención otra vez, ¿no? Por ejemplo, son ejemplos, no digo que así ocurra o que así sea siempre que un niño se orina, sea por eso, no, es un ejemplo, ¿no? Hay que ir caso por caso, analizando caso por caso, pero es para que entiendan la regresión formal, ¿va? Entonces, regresión tópica tiene que ver con que el estímulo va del sistema motor al sistema perceptual, la temporal, que se regresa a algo anterior, a algo de la vida infantil, y la formal, la forma en la que se crea, ¿no? Con algo primitivo que sustituya lo habitual, ¿ok? Esos son los tres tipos de regresión que Freud nos va a hablar en este capítulo. Y bueno, él va a decir que, bueno, de hecho, o sea, son tres formas en las que se da la regresión, pero que en realidad es una sola, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más antiguo, temporalmente, lo más antiguo de nuestras vidas, de la infancia, también es lo más primitivo en el orden de lo formal, ¿no? Como la orina, que te orinabas, es algo muy primitivo, ¿ok? Y también es lo más cercano al polo de la percepción, ¿no? En la regresión tópica. O sea, es lo que se ve en el sueño o lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, sueños de agua, que veíamos que el agua simboliza la orina, ¿no?
o el nacimiento, cualquiera de los dos. Entonces, ahí está. Por eso es que en realidad se habla de una sola regresión, pero que si la dividiéramos, la podemos dividir como tópica, temporal y formal. ¿Ok? Entonces, yo aquí les pongo una nota que yo tomé del curso. Esto es, esta psicología es la psicología para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque incluye procesos inconscientes. O sea, todas las demás teorías psicológicas, la teoría conductista radical, la teoría cognitiva, la teoría humanista, lo que han hecho es tomar cosas de Freud, ¿no? Cosas que Freud ya había hablado en 1900, toma cosas, pero estas psicologías niegan lo inconsciente y le dan peso a otras cosas, ¿no? Conductismo que le da peso a las conductas que se pueden ver y al ambiente, ¿no? Cómo el ambiente te afecta, ¿ok? El cognitivismo, a la parte cognitiva, tus emociones, tus pensamientos, pensamientos distorsionados, pero solo lo aborda a nivel, tienes un pensamiento que está distorsionado, o sea, un pensamiento que es ay, ¿cómo lo llaman los cognitivos conductuales? Es un pensamiento Disfuncional, automático. disfuncional. Ándale, desadaptativo disfuncional, ¿no? Que es desadaptativo disfuncional. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Pues porque no es normal, o sea, se basa en la norma, ¿no? Lo normal. Pero en psicoanálisis diríamos, ok, sí, lo podemos ver como un pensamiento desadaptativo, pero en su desadaptación tiene una lógica que hay que entender, ¿no? Y el decirle a una persona, tú tienes este pensamiento que está mal y vamos a reestructurarlo, está como que si fuera un árbol, la persona, y el problema fuera el árbol en sí, lo que estaríamos haciendo es cambiar la copa, ¿no? Pero se ha visto y y es algo muy común que yo he escuchado, que las personas que, por ejemplo, asisten a psicoterapia cognitiva conductual logran tener muy buenos resultados, sí, pero luego tienen problemas en otra área. ¿Por qué? Porque se desplaza, porque no atacaron a la raíz, no atacaron al síntoma, pero no a la raíz. Al psicoanálisis no le interesa curar síntomas. Si el síntoma se cura, ya es ganancia extra, pero lo que le interesa es analizar de dónde proviene, ¿ok? Para poder darle un lugar y poder vivir con ello, poder acomodarlo, poder tener una vida más sana, ¿no? Con más bienestar psicológico, poder sobrellevar las cosas. Si ya hay la cura de un síntoma psicosomático o cualquier otro, ya es ganancia. Y se va a dar, ¿no? Nos decía la psicoanalista que a mí me dio el curso, que por ejemplo, ella cuando le llega un paciente que tiene ciertos síntomas, por ejemplo, psicosomáticos en el cuerpo, por ejemplo, arrugas en el cuerpo, manchas, cualquier cosa, su síntoma en cuestión de 6 o 7 meses se cura, ¿no? Pero ya luego de lo que hay que hacer talaches de lo demás, ¿no? De dónde proviene, para que ese síntoma no se desplace. Porque cuando encontramos la raíz, viene un bienestar. La persona lo logra ver en palabras, logra saber de dónde viene, logra acomodarlo, reestructurarlo y tiene un bienestar, ¿no? Viene un bienestar psicológico. Entonces, el síntoma es ganancia, es colateral, pero no es lo importante en psicoanálisis, ¿ok? Entonces, por eso es que las demás psicologías han tomado cuestiones de Freud, del psicoanálisis, pero han negado lo inconsciente, que es lo más importante y de donde parte todo, ¿no? O simplemente no lo estudian. Entonces, por eso esta psicología, para mí, es la psicología, ¿no? Tal cual. Entonces, el acto de soñar es por sí ya una regresión, como veíamos, ¿no? A las más tempranas circunstancias del soñante. Es una resurrección de su infancia con todos los impulsos instintivos y sus formas expresivas, ¿ok? Y veíamos que la regresión tiene 3 niveles. Nivel recuerdo, donde tú vuelves a algo que pasó, pero a nivel huella anémica. Sueños, en donde ya hay una alucinación, pero solamente cuando te duermes, ¿ok? Y que no es algo nocivo, no te va a matar. Y la alucinación, que ya ahora sí hay un regreso al polo perceptual y ya es un acto patológico, peligroso incluso. Entonces, ahí está el tema de la regresión en psicoanálisis, que como podrán ver, no tiene nada que ver con la regresión de la hipnosis, ¿no?
o la regresión a vidas pasadas. Eso no. Eso es sugestión. O sea, este tipo de psicoterapias son terapias de sugestión, basadas en la sugestión, ¿no? Y no funcionan. O sea, eh, funcionarán un tiempo breve, pero pues no funcionan en sí, ¿no? Hay una hipnosis que ayuda, pero es más utilizada para, por ejemplo, cuestiones como una técnica de relajación, ¿no? Es la hipnosis, no sé si conocen a John Milton. Bueno, John Milton es un hipnotista, es una persona que se dedica a la hipnosis, pero la hipnosis que él hace es más como técnica de relajación, ¿no? Porque duerme a la persona, o sea, realmente la llega a dormir, o sea, empieza a hipnotizarla y en determinado momento les toma la cabeza, los empieza a mover y da la instrucción, duerme. Y la persona se desvanece y se tira, ¿no? Y se duerme. Y ahí es donde él puede empezar a hacer la hipnosis tal cual, ¿no? Y ocurre porque es posible, ¿no? Esta hipnosis es la única que funciona para todos. Este, no es la de Freud era distinta, ¿no? Era distinta, pero la de John Milton, la que he visto, esa puede funcionar para todos porque hace función de cuestiones médicas, orgánicas, reales, ¿no? En donde la respiración es fundamental, ¿no? Incluso si estuviéramos en lo presencial, podríamos incluso hacer una hipnosis, ¿no? Podríamos hacer un ejercicio de hipnosis para que vieran cómo funciona esto, pero es únicamente como técnica de relajación, ¿no? Y es una forma cuando entras en este estado hipnótico, la censura baja, ¿no? Eh, Les digo, podríamos hacer incluso este ejercicio si estuviéramos en lo presencial y yo podría hacer, por ejemplo, que ustedes empiecen a llorar de la nada, ¿no? Porque es lo que puede ocurrir, que la persona empiece a llorar sin ningún motivo, de la nada, ¿ok? Estamos en línea y no podemos hacerlo, pero en este tipo de hipnosis, por ejemplo, la censura también baja, ¿no? Y surge, aflora todo, sale todo, ¿no? Por eso es un poco eh, ¿cómo se llama? De catarsis incluso, ¿no? Una forma de catarsis. Pero bueno, ahí está este tema. Entonces, con esto concluimos el tema de la regresión en psicoanálisis. Y la siguiente clase estaremos comenzando con el tema de el deseo, ¿ok? Pero ya visto ahora desde la psicología del deseo. O sea, ya vimos, sí, que el deseo es lo que motiva el sueño, que el deseo es sexual, que que el deseo es infantil, ¿ok? Les digo, hemos visto como que los efectos o lo secundario, pero ahorita en este capítulo vamos a analizar todo esto dentro de esta máquina del aparato psíquico, ¿ok? ¿De dónde proviene el deseo? ¿Cómo realmente se forma? ¿Ok? Entonces, ahí está este tema. Entonces me gustaría saber qué les parece. Kids with the pumped up kids better run, now run my gun. All the other kids with the pumped